Ah, qué bueno, estemos atentos. Listo, ya se inició la grabación. Todas estas sesiones las estamos pasando en dos partes, ¿no? Para que no queden tan largos los videos. Entonces estamos iniciando la segunda parte y vamos a hablar de análisis de sensibilidad. Ahí vamos. Entonces la pregunta es, ¿qué entendemos por análisis de sensibilidad? ¿Quién me ayuda a ver? Ideas que tengan de qué es eso. Análisis de sensibilidad. A ver, Como ¿qué que tan entendemos? dispuesta pueden estar unas cifras o un análisis financiero a verse afectado por diferentes factores o algo así. Bueno, sí, verse afectado, ver un factor afectado por otros factores. Bueno, ahí vamos con la idea. Rolando. Puede ser la recopilación de información de un activo en cuanto a toda una trayectoria o una temporalidad. Bueno, pues podemos recopilar la información, pero eso sería una serie de datos. Eso sería una tabla de datos. Lo que nos interesaría sería análisis de sensibilidad. Por ejemplo, en estos días que tenemos estas dificultades de índole social en Bogotá, la gente está muy sensible, ¿no? La sociedad, la comunidad está muy sensible y cualquier evento que sucede, no por minimizar el evento del señor que falleció, sino en general, ¿no? Si pasa un agente de policía en una motocicleta, la gente de una vez lo chifla y lo molesta. Están muy sensibles, estamos muy sensibles, ¿cierto? No nos aguantamos un tote, como se dice, ¿cierto? Y las personas, por ejemplo, los aprendices son muy sensibles a la calificación. Si el instructor pone si el instructor les propone una consulta sobre un tema en particular y no dice que es para calificar, pues como que se siente que no es obligatorio. Y como no es obligatorio, pues se siente que como que no hay que hacerlo, ¿cierto? Pero si el instructor dice que lo va a calificar, entonces ahí sí reacciona fuerte, ¿no? Uy, toca trabajar porque el profe dijo que le iba a calificar. Entonces, el aprendiz es muy sensible a las calificaciones. ¿Mm? Eso es ser sensible, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de sensibilidad, hablamos de una variable objetivo. ¿Mm? Ya, ya sabemos que las variables objetivos son las variables dependientes, ¿no? Recuerden cuando vimos, cuando hicimos la simulación, ¿no? Una variable objetivo y unas variables de entrada. Entonces, la variable objetivo es una variable dependiente, una variable que depende de otras variables, ¿sí? De otra o de otras. Pueden ser una o más de una, ¿no? Muchas otras variables independientes o variables de entrada. ¿Mm? Variables de entrada o variables independientes. ¿Mm? Entonces lo que a nosotros nos interesa saber es cómo reacciona una variable y, por ejemplo, por ponerle un nombre, que depende de una variable x. Entonces, cuando movemos la variable x, ¿cómo reacciona la variable y? ¿Bien? Por ejemplo, para irnos entrando en nuestro tema de trabajo, la utilidad neta. La utilidad neta en un periodo de tiempo. La utilidad neta depende de muchas variables de entrada, ¿no es cierto? Depende, por ejemplo, del precio de venta unitario, depende de la cantidad que venda, depende del crecimiento del precio en los periodos, depende de muchas variables.
Depende de los impuestos. Todas esas variables actúan sobre la utilidad neta de la empresa. El asunto de la sensibilidad serían cosas como, bueno, supongamos que voy a considerar las unidades vendidas, las Q, las cantidades que vendo. Y voy a sensibilizar la utilidad neta ante las cantidades que vendo. O sea, las voy a enfrentar a las dos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la utilidad neta cuando, por ejemplo, aumento la cantidad de unidades que vendo y todo lo demás lo dejo quietico? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a la utilidad neta si aumento las ventas, las unidades vendidas? Pues obviamente que la utilidad neta también aumenta, ¿no es cierto? Si todo lo dejo quietico, el precio de venta lo dejo quieto, los impuestos, los porcentajes de impuestos quietos, todos los gastos no los muevo, solo vendo más. Pues si solo vendo más, la utilidad neta se aumenta, ¿cierto? O sea que habría una relación directa. Aumento las unidades vendidas, aumenta la utilidad neta, pero ojo, dejo todo lo demás quieto. Ese es un detalle en la sensibilidad estática, que solo muevo una y todo lo demás queda quieto. La sensibilidad estática no es la mejor, pero por ahí vamos a entrar nosotros, por conocerla y después la optimizamos. Bien, bueno, cuando una aumenta, la otra aumenta, pero bueno, pero ¿cómo es el aumento? El cómo es el aumento es el análisis. Ya sabemos que cuando una aumenta, la otra aumenta. Pero ¿cómo es que aumenta? ¿O cómo es que disminuye? Es decir, cuando vendo una unidad más, cuando paso de 250 a 251 unidades, cuando aumento una, ¿cuántos pesos se aumenta o se disminuye la utilidad neta? Ese tipo de preguntas son las que responde un análisis de sensibilidad. Bien. Ya sabemos que las variables dependientes reaccionan cuando modificamos las variables independientes. Eso ya lo sabemos. Reaccionan. Pues claro, si son dependientes, pues reaccionan. Muevo las de entrada y se me mueven las de salida. Lo que el análisis de sensibilidad responde es cómo se mueven, qué patrón siguen. ¿Bien? ¿Cómo es que una variable de entrada, ¿sí? Afecta a la utilidad neta? Y cuando dejo a esa quietica, cuando ahora digo no, que no sea la cantidad, sino que sea la variación del precio. Entonces, cuando muevo la variación del precio, ¿qué le pasa a la utilidad neta? Entonces, para este tipo de análisis, Excel nos ofrece varias herramientas. Por ejemplo, nos ofrece una herramienta que se llama Buscar Objetivo. Otra herramienta que se llama Tabla de Datos. Otra herramienta que se llama Escenarios, manejo de escenarios, administración de escenarios. Hay una muy poderosa que se llama Solver. Es un poco no especializada el Solver. ¿Listo? Entonces, por lo menos ahí tenemos ya como 4 herramientas. Pero todas son análisis estáticos. Entonces vamos a empezar por ese tema. Para poder hacer un análisis de sensibilidad, nos sucede lo mismo que en una simulación. Exactamente igual. Lo primero es disponer del modelo Excel. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer esta noche? Disponer del modelo en Excel. Es un libro en Excel, es una hoja o un libro, puede ser más de una hoja, ¿sí? Pero es un modelo que tiene algunas características, como lo mismo que charlamos cuando hicimos simulaciones. Primero, tiene que estar 100% formulado. 100% formulado.
Si hay alguna fórmula que no queda bien hecha, por ejemplo, no tomamos la referencia de la celda, sino tomamos el valor de la celda, pues el modelo, el proceso nos funciona, pero los resultados son basura. ¿Sí? Entonces, 100% formulado es lo primero. Lo segundo, ¿no? Debe de relacionar, debe de involucrar a las variables dependientes y a las variables independientes que hayan. ¿Mm? Es decir, en esa formulación, de alguna manera, tienen que estar relacionadas nuestra variable objetivo. Recuerden que la variable dependiente o las variables dependientes son nuestra variable objetivo. Esas es las que nosotros queremos sensibilizar. ¿Sí? Entonces las tenemos que vincular. ¿Cómo? Pues a través de fórmulas, de funciones, en general, de expresiones Excel. Bien. Y después que tenemos ese modelo, ahí sí empezamos a aplicar las técnicas, las diferentes herramientas. De manera que para poder nosotros avanzar en un análisis de sensibilidad, necesitamos primero armar un libro, un modelito en Excel. Y eso es lo que vamos a hacer en este ratico que nos queda. O sea, la propuesta es que hoy dejemos listo nuestro archivo Excel, formuladito al 100%, revisado, que quede andando bien. Y en la próxima sesión vemos pues todas las herramientas posibles del análisis de sensibilidad estático. ¿Estamos? Bueno, entonces para eso necesitamos el taller 22. Entonces, por favor, guarden el taller que trabajamos en estadística. Ahí quedó como todo almacenado. Guárdenlo y por favor abran el taller 22. Por aquí voy a apelar a sus conocimientos básicos de contabilidad. Vamos primero a leer y a entender. Uy, aquí dice taller 18, no, corrijan aquí abajo. Eso es taller 22. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la primera parte de un análisis de sensibilidad, que es formular al 100% un modelo en Excel. Un modelo que vincule las variables tanto dependientes como independientes. Entonces dice así: proyección de un estado financiero, o sea que vamos a hacer una proyección a futuro de un estado financiero, pero nos dan unas condiciones. Dice, con la información suministrada, debe efectuar la proyección del estado de resultados de la empresa. Considere un lapso de 12 meses a partir de enero. Un modelo del estado de resultados se encuentra a la derecha. Entonces aquí a la derecha tenemos, pero no está sino hasta julio. Bien. Entonces miremos los rubros. Bueno, pues hay estados como más desglosados, ¿no? Aquí lo tenemos como un poco grueso, pero digamos que para los propósitos de nuestra sensibilización, así está bien. Podrías tener más detalle. Más adelante hacemos uno con un poco de más detalle. ¿Bien? Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces lo primero es que siempre que hacemos una proyección, debemos de tener un estado actual, ¿no es cierto? Debemos de tener un estado, un momento actual. Entonces, vamos a abrirle aquí. Déjeme leer un momentico aquí. Considere un lazo de 12 meses a partir de enero. Bueno, entonces nuestro actual es enero. ¿No? Entonces, lo que sí necesitamos es alargar esta listica de julio hasta diciembre, porque lo vamos a hacer hasta diciembre. Entonces, usted puede alargar la lista prolongando la
prolongando la lista, ¿no? Bueno, ya lo tenemos hasta diciembre. Ahora dice, tenemos las ventas, el costo de las ventas, todos estos conceptos, un breve resumen para quienes estén un poquito alejados del contexto contable. Las ventas, pues se refiere a los ingresos por ventas únicamente, o sea, al precio de venta por la cantidad vendida, ¿cierto? El costo de las ventas, pues vender no es gratis, hay que pagar por lo menos vendedores. Entonces, vender tiene un costo. ¿Listo? Y en lo que ingresa por las ventas, menos el costo de lo que se denomina la utilidad bruta, puede que hayan más rubros, ¿no? La utilidad bruta. A esa utilidad bruta hay que disminuirle los gastos de ventas. Una cosa son los gastos, otra cosa son los costos, ¿cierto? Se considera que los costos se pueden recuperar, mientras que los gastos no se pueden recuperar. Entonces aquí hay otros gastos de ventas, otros gastos de administración. Para sintonizarnos, pensemos que es un almacén de zapatos, ¿listo? Entonces, para vender hay que tener ahí unos vendedores, alguien que llame a la gente, alguien que enganche, que entre la gente. A ellos hay que pagarles y si ellos no hacen eso, no se vende, ¿cierto? Los gastos de administración, pues se refiere a que seguramente en el almacén habrá alguien que atiende el teléfono, el celador, todo lo que se refiere a la administración del negocio. Alguien que se preocupa por, bueno, los pagos de los servicios públicos, una secretaria, ¿sí? Algunas personas que ayudan en la administración del negocio. Si a la utilidad bruta le restamos todos los gastos de ventas y los gastos de administración, pues tenemos lo que se conoce como la utilidad operativa o la utilidad operacional. Se considera que la utilidad operacional es la utilidad que se genera gracias al objeto social de la empresa. ¿Sí? Este es vender zapatos. Entonces, la utilidad operacional es la utilidad que obtiene por vender zapatos. ¿Sí estamos? Pero una empresa no solamente tiene ingresos por su objeto social, ¿no? O sea, el almacén que vende zapatos no solo tiene ingresos por vender zapatos. Puede, por ejemplo, si tiene un superávit en su caja, puede, por ejemplo, comprar un CDT, hacer una inversión en algunos papeles de renta fija o de renta variable y tener unos ingresos adicionales que no se deben a vender zapatos. Por ejemplo, tiene una camioneta en la que entrega pedidos, pero el vecino el del almacén del lado le pide que le alquile la camioneta para hacer unas entregas, entonces le alquile la camioneta. Esos son ingresos que no se deben o que no son causados por vender zapatos, no son causados por la actividad operacional de la empresa, por el objeto social. Eso se llaman otros ingresos. Bien. Y también pues hay otros egresos que son diferentes a la operatividad de la empresa. Bien. Entonces, si a la utilidad operacional le restamos, le sumamos otros ingresos debidos a otras actividades y otros egresos debidos a otras actividades diferentes a su objeto social, obtenemos la utilidad antes de impuestos. Ahí también se puede hablar antes de intereses e impuestos, pero aquí para no alargar más, vamos a llamarlo utilidad antes de impuestos. Ahí supongamos que en los otros egresos ya está el pago de intereses, entonces ahí es utilidad antes de impuestos e intereses. Bien, y viene un rubro de impuestos, que es un valor que hay que aprovisionar para pagarlo en el momento en que toque pagarlo. En los impuestos, déjenme ver por aquí a la izquierda, en los impuestos, por aquí tenemos una tasa de impuestos. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño ajuste una pequeña como limitación a nuestro modelo. En la vida real, pues si hay pérdida, ¿cierto? Si la empresa tiene pérdida, paga unos impuestos que se llaman la renta presuntiva. En la vida real, ¿cierto?
nosotros vamos porque la renta presuntiva, pues eso ahí, entiendo, yo no sé mucho de esa parte, me contaban el otro día que hay unas tablas y hay unos procedimientos para calcular cuánto debe pagar. Bien, nosotros vamos a hacer una pequeña trampita ahí a esa regla y vamos a que si solamente paga impuestos y la utilidad es positiva. ¿Sí? Si tiene utilidad, paga impuestos. Si no tiene utilidad, impuesto cero. O sea que para nosotros la renta presuntiva va a ser cero. Bien. Y si a la utilidad antes de impuestos le restamos los impuestos, lo que aprovisionamos por impuestos, pues vamos a tener la utilidad neta. Esos son los 3, 6, 9, 10, 11 rubros que vamos a considerar. Entonces la idea es que empecemos a desarrollar este modelito y en realidad se desarrolla una parte y después se copia hacia la derecha. Es muy sencillo hacer tablas en Excel, ¿no es cierto? Para nosotros calcular todo esto, entonces tenemos unas variables de entrada. Aquí tenemos las variables de entrada. ¿Sí? Están en una región que la hemos llamado matriz de datos de entrada. Entonces dice, ventas de enero, 1.200.000. Voy a quitarle el decimales ¿para qué? Para que no se vean tantos números. Entonces, ventas de enero, 1.200.000. O sea, arrancamos de ahí. Dicen que las ventas de enero se incrementan en un 10%, ¿cierto? Entre enero y junio, sobre las ventas del mes anterior. Eso ya son ingresos por ventas, ¿no? Y después de julio a diciembre, entonces hay un decrecimiento en las ventas del 5%. Todos estos valores, recuerden que todo lo que está en celditas verdes son datos de entrada total que son susceptibles de cambiarlos. Son datos de entrada, son los datos que nosotros podemos manipular para ver qué le pasa a las salidas. Y por ahí es que hacemos el análisis de sensibilidad. Dice que el costo de ventas mensual es el 40% sobre las ventas del periodo. Nuestros periodos pues son meses. Que los gastos de las ventas son el 5% sobre las ventas del periodo. Bien. Que los gastos de administración de enero son de 200.000 y que de enero a junio aumentan al 5% y de julio a diciembre si aumentan esos gastos, al 20% sobre los periodos anteriores. Dice que los gastos mensuales se consideran de 50.000 pesos o 50 millones, lo pueden poner en la unidad que quieran, constantes, o sea, no se considera que cambien a lo largo del año. Que los otros ingresos en enero son de 35 millones o de 35.000 o de 35. No importa la escala en la que estemos trabajando, que el incremento de esos otros ingresos es del 10% sobre el mes anterior y que la tasa de impuestos es del 30%. Creo que en nuestro contexto es como el 35%. ¿Verdad? Entonces tenemos los datos de entrada, tenemos nuestro esqueleto de la planilla de salida y la idea es que lo formulemos. Y la regla es formulado al 100%. Eso quiere decir que debe de ser siempre con referencias de celdas. ¿Bien? Entonces, pues vamos a empezar con enero. Entonces los invito a que lo vayamos haciendo al tiempo. Con eso, yo aquí las acerqué un poquito. Voy a empezar con enero, ventas de enero. Pues las ventas de enero nos las dan, ¿no? 1.200.000. Están en C16. Puede que sea 1.200.000, puede que sea 20 millones, no importa, es lo que esté en C16. Entonces, más el C16, más 1.200.000. Vamos a trabajar todos sin decimales. ¿Vale? La idea de los poquitos menos decimales es para que no sea tanto número. Bien. ¿Qué dice el costo de las ventas? Entonces aquí es donde voy a aclarar qué es eso del 100% formulado. Dice que el costo de las ventas, dice por aquí, el costo de las ventas es el 40% sobre las ventas del periodo anterior. Voy a formularlo sobre las ventas del periodo, no del periodo anterior. Voy a formularlo mal para mostrarles. ¿Sí?
Entonces, es el 40% sobre las ventas, o sea, el 40% de 1.200.000. Entonces, como es el 40%, alguien podría formular así, ¿sí? Más las ventas del periodo multiplicado por el 40%. Listo. Entonces, son 480.000. Ahí el número le dio bien, o sea, el valor es correcto, ¿cierto? Pero chequen de quién depende esa expresión, ¿sí? ¿De quién depende? Mire, solo depende de las ventas de enero. Y resulta que tiene que depender del costo de las ventas. Este 40, esta celda quedó aislada. Aquí quedó un valor que podríamos llamarlo un valor absoluto, ¿no? Un 0.4. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que si nosotros queremos ver qué le pasa al costo de ventas en enero y cambiamos el punto 4 en esta celdita. Voy a agrandar un poquito la imagen a propósito. Listo, y así. Listo. Mire, si nosotros queremos ver qué le pasa aquí al costo de las ventas en enero, cambiando el valor el porcentaje del costo de las ventas, cambiamos allá de 40, por ejemplo, a 30 y no le pasa nada, ¿cierto? Epa. No le pasa nada aquí, vea, no cambió. ¿Por qué? Pues porque está el valor correcto, pero está mal formulado. No puede ser por el punto 4, por el 40%. Tiene que ser por el valor que haya en la celda C19. ¿Listo? Y Enter. ¿Estamos? A eso nos referimos cuando decimos que está bien formulado, al 100% formulado. Es decir, que evite dentro de las fórmulas esos valores absolutos, esos valores fijos, ¿sí? Esos valores numéricos fijos. Es mejor todo tenerlo en celdas, de manera que cambiamos una celda y se nos cambia todo. Bueno, voy a volver a dejar aquí el 40%. No importaría, porque eso es de entrada, pero para que vayamos todos iguales. Entonces, ¿a qué es igual la utilidad bruta? Entonces, la utilidad bruta es igual a las ventas, a los ingresos por ventas, menos el costo de ventas. ¿Mm? Profe, ¿me puedes dejar ver la fórmula anterior, la del costo de ventas, cómo te quedó? Ahí va, F2. ¿Lo alcanzas a ver? Sí, por C19. Sí, por donde está el porcentaje del incremento del costo Pero también se tiene en cuenta el 1.200.000, pero el que aparece en la matriz, no del cuadro de arriba, ¿cierto? No, del cuadro de arriba, de las ventas de enero, Sí, 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 porque ya. cuando pase a febrero serán de las ventas de febrero. ¿Bien? Sí, señor. Pero ya, y aquí calculamos un 720.000 y eso se nos empezó a repetir ahí, ¿verdad? Eso es un asunto de formato. Cámbienle el formatico, pónganle un formatico ahí de dinero. Ah, este tiene un formato de repetición. Pónganle formato de otra hoja. Eso se debe a lo siguiente. Este archivo originalmente está en Lotus. ¿Listo? Y tiene activado un carácter de repetición. Entonces, por eso es que lo vemos, se nos duplica. Y cuando se les duplique así los valores, pónganle el formato por ahí de otra celda y eso es suficiente. Pero es un formato. Ah, bueno, entonces la utilidad bruta son 720.000 en enero. Y ahora los gastos de administración. A ver, ¿quién me dice cómo nos quedan los gastos de administración? Gastos de administración, perdón, gastos de ventas en enero. ¿Qué dice de los gastos de venta en enero? De 200.000. Pero ¿cómo se calcula? Mire, gastos de ventas. Entonces nos toca chequear las condiciones de entrada. Mire, gastos de venta lo tenemos por aquí. ¿Mm? 5% sobre las ventas del periodo. Adelante, Jenny. No, profesor, le iba a decir que el 5% sobre el valor de las ventas, o sea, sería el 1.200.000 por la celda 620. Perfecto. ¿Qué va a decir Paula? Lo mismo que dijo la compañera. Ah, listo, ok. Entonces sería más, ¿cierto? Más las ventas del periodo por
el 5% o lo que diga la celda C20. ¿Listo? O sea que los gastos de venta serían de 60 millones, de 60.000 pesos. Bien. Los gastos de administración, ¿qué dice? Gastos de administración de enero, ya está claritico de enero, 200.000. Entonces, más lo que dice ahí para los gastos de administración de enero. Vayan chequeando que todo va quedando absolutamente formulado. Esa es una condición que hay que cuidar cuando vamos a hacer simulaciones, análisis de sensibilidad. Y aquí toca ser muy, muy juiciosos, cuidar mucho porque, pues si algo no nos queda bien formulado y después hacemos una simulación o una sensibilidad, pues allá nos salen números al final. Y no hay manera de que nos demos cuenta, ¿sí? A no ser que salga por ahí alguna cosa muy extraña, de pronto podamos buscar hacia atrás en donde hay un error de formulación. Errores muy difíciles de detectar. La utilidad operacional, ¿cómo la obtenemos? Pues la utilidad bruta, ¿cierto? Le restamos los gastos de administración, de ventas, perdón, y le restamos los gastos de administración, y entonces nos va quedando una utilidad operacional de 460.000 para este caso. Bien. Bueno. Otros ingresos. ¿Qué dice de los otros ingresos? Otros ingresos de enero, 35.000. Entonces, formuladito, ¿no? 35.000. Otros egresos, ¿qué dice otros egresos? Otros egresos mensuales. Dice que 50 millones constantes. Pero formulado, mire, ahí apareció el carácter de repetición. Cópienle el formatico por ahí, de otro y listo. Y ahora nos quedan la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo la obtenemos? Utilidad operacional, la utilidad anterior, le sumamos los otros ingresos, los que se deben a actividades diferentes a la razón social del negocio, y le restamos los otros egresos, y entonces obtenemos una utilidad antes de impuestos de 445.000. Bien. Y ahora los impuestos. Entonces dijimos que lo íbamos a condicionar, ¿no? Si la utilidad antes de impuestos es mayor que cero, paga el 30%. Pero si es ¿Me cero, puedes mostrar de nuevo cómo se cambia el formato? Qué pena. cópiale el formato de otra celda. Y ya. Ubícate por aquí en una celda, vas aquí arriba por la brochita. ¿Sabes cambiar el formato? Acá ves, copiar el formato. Sí, señor. Esa brochita copia el formato. Le copia el formato ahí y listo, eso es todo. Vale, bro. Bueno. Estoy poniendo otro formato de dinero nomás porque se vea bien. Bueno, llegaron entonces la provisión de impuestos. Entonces dijimos que si es positivo, que si hay utilidad positiva, si hay utilidad más bien, es que utilidad positiva es como redundante, ¿no? Si hay utilidad, entonces paga el porcentaje de impuestos. Y en caso contrario, paga cero. Entonces utilizamos una función sí, ¿cierto? Ahí va la función sí. Pero va a ser con el asistente para los que tengan dificultades con esa función. Aunque esa función es fundamental que la manejemos, ¿no? La prueba lógica, miramos si la utilidad antes de impuestos es mayor que cero, ¿cierto? Si sí es mayor que cero, entonces lo que dice por verdadero, o sea que si sí es mayor que cero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que coger la utilidad antes de impuestos y multiplicarla por la tasa de impuestos. ¿Bien? Eso sí es verdad que es mayor que cero, pero si es falso, es porque es cero o menos, entonces paga cero de impuestos. Bien, ahí se los dejo un poquito, voy a agrandar la imagen también. Ahí va. Así para las direcciones en que yo estoy trabajando. Profe, qué pena, ese cosito de mayor que cero, ¿cómo lo saca usted? Ahí está en mi teclado a la izquierda de la Z. ¿Tienes portátil o tienes PC? No, estoy en uno de meses, ya lo encontré, profe, gracias. Bueno, listo.
Bueno, entonces a aceptar, y en este caso nos dice que habría que pagar 133.500, ¿cierto? Pero si hagan ensayitos ahí, ¿cierto? Si la utilidad antes de impuestos fuese 0, entonces debe pagar 0 de impuestos, vea. Bien. Para que revisen que les quedó bien formulado. Ay, profe, qué pena, ¿pueden colocar ¿Qué otra vez? pasó? ¿Cuál? Esa es la de impuestos. La de impuestos, ahí va. La de la provisión de impuestos, ahí va. Así o mejor con el asistente. Con el asistente, profe. Así qué con pena. el asistente, sí. Voy a agrandar. Está prendido, sí, está prendido. Esa función sí es necesario manejarla, no solo para el curso de simulación, sino porque es una función fundamental para todo el manejo de Excel, ¿no? Adelante, Eric. Profe, ¿me deja ver por favor la fórmula de 245.000 pesos? ¿Pero de qué rubro? La de la utilidad antes de impuestos. Bueno, ya voy. Pues ese es fácil, mire, le digo los Es que creo conceptos. que le hace falta restar los 50.000, ¿no? Porque a mí me Sí. dio 375.000. 375. Yo cogí 460, le sumé los otros ingresos Ok. y le resté los otros egresos. ¿Mm? ¿Sí estamos? Profe, de pronto restaron otros ingresos. Sí. Sí. Otros ingresos. No, es que los restamos los ingresos en vez de sumarlos. Ya. No, a la utilidad operacional hay que sumarle los otros ingresos, listo, porque son entradas, y hay que restarle los otros egresos, porque son salidas, hay que restárselos. Y eso le va a dar la utilidad antes de impuestos. Revísenlo a ver. Cuéntame, Eric. ¿Qué pasó, Eric? Digamos que calculan la utilidad neta. Eric, no le oigo. Yo creo que tiene como problemas de sonido. Yo veo que activa el micrófono, pero no lo oigo. ¿Cómo se calcula la utilidad neta? Pues ya lo que queda bueno, en teoría para repartir a los socios y para proyectos de crecimiento de la empresa, ¿no es cierto? Entonces a la utilidad antes de impuestos, pues le resto lo que tengo que aprovisionar para los impuestos. Ensáyenlo a ver. Profe, yo no pude hacer el de los impuestos. Ahí va. ¿Cómo se busca la fórmula? ¿Cómo sí? La función. Es la función. Sí. Ahí está la función sí. Solo sí, ¿cierto? Sí, la que se llama sí. Porque hay sumar sí, sí, error, hay varias sí. Pero es la que se llama sí, sí solito. Bueno, Eric, ¿qué pasó que no lo pude volver a oír? ¿Se le dañó el sonido? Escríbame por el chat en caso que... Ahí le dejo la función. Ya, listo, Eric. Sí, le estoy leyendo que le ha quedado mal hecha la fórmula. Ok, perfecto. Bueno, ¿quién estaba copiando la función? ¿Sí? ¿Ya la tienen? Bueno, entonces tenemos hecho el primer mes, enero, ¿cierto? Ahora vamos a hacer febrero. Hay algunas cosas que en febrero se inician. Aquí hay como varias técnicas para trabajar, ¿no? Usualmente uno hace enero, febrero, hace las 2 primeras columnas y después copia. ¿Mm? Pero chequen, por ejemplo, estos detallitos. Eso hay que estar muy claros. Dice, por ejemplo,
Otros ingresos, enero 35.000 y después se incrementa mensualmente el 10%. O sea que en febrero ya será 35.000 más el 10% de 35.000. Pero por ejemplo con los egresos mensuales dice 50.000 constantes. O sea, todo el tiempo es 50.000, no cambia nada. Miren los gastos de administración. En enero son 200.000. Y dice que de enero a junio, ¿ya no? De enero a junio se incrementan en el 5%. Y de julio a diciembre se incrementan en el 20%. ¿Sí? Aquí en realidad debería decir de febrero a junio, ¿cierto? Bueno, pero ya ahí lo entendemos, ¿no? Que de enero a junio, bueno, siempre empieza en 200 y se va incrementando el 5% hasta junio. Y después de julio se incrementa en el 20%. Entonces vamos a hacer febrero. Y vamos a ir haciendo, no a volver a digitar todo, sino vamos copiando y vamos arreglando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las ventas de febrero. ¿Cómo son las ventas de febrero? ¿Qué dicen las entradas? Las condiciones de las variables que dicen. Voy a achicar aquí esto un poquito, así para que me quede fácil de leer acá. Dice, las ventas de enero son 1.200.000. Dice, incremento de las ventas de enero a junio, el 10%. O sea que en junio como que este negocio tiene un quiebre, ¿no? En junio va aumentando las ventas y a partir de julio hasta diciembre empiezan a caer las ventas. ¿De acuerdo? Entonces hay que incrementar en el 10% sobre las ventas de enero. ¿Cómo hacemos un incremento? Pues sería, conceptualmente, ¿cómo sería? Sería lo que vendí en enero más el 10% de lo que vendí en enero. ¿Cierto? ¿Cuánto es el 10% de 1.200.000? Eso es fácil de calcular, ¿no? ¿Cuánto es el 10% de 1.200.000? 120.000. 120.000, eso. Entonces, si aumenta el 10%, serían 1.200.000 más el 10% de 1.200.000, que sería 120.000. Entonces, lo podemos hacer así. Ahora, si ustedes ya lo saben, factorizado y todas esas cosas, pues también háganlo así, no importa. Entonces, sería, mire, lo que vendí en enero, ¿cierto? Estoy esperando que se les actualice la imagen. Lo que vendí en enero, más lo que vendí en enero, multiplicado por el porcentaje de crecimiento de enero. ¿Listo? Ahí se lo dejo un momentico. O sea, lo que vendimos en enero más el porcentaje de crecimiento de lo que vendimos en enero. Ahí lo tenemos y eso nos da 1.320.000. Pero más que la fórmula, el concepto, ¿no? El concepto es que todo tiene crecimientos de ahí en adelante. Entonces, que nos quede claro qué es el crecimiento sobre el mes anterior. Entonces, es el mes anterior más lo que crezca el mes anterior. Bien. Esta fórmula nosotros la podemos copiar hacia la derecha, pero recuerden que en Excel para copiar hay que tener cuidado con las direcciones, porque como las direcciones en Excel son relativas, hay que fijar algunas. ¿Cuál fijaríamos aquí? ¿Quién me ayuda? Vamos a copiar hacia la derecha. C17. C17, correcto, porque C17 no se mueve. Siempre el crecimiento, por lo menos hasta junio, ¿no? Hasta junio es C17. Entonces, ¿cómo se fija? Se ubican ahí en la dirección y le dan un golpecito a la tecla de F4. Un golpecito, entonces él le pone pesos C, pesos 17. El pesos leanlo como fijo. Fijo C, fijo columna C, fijo fila 17. Si uno fija la columna y la fila, pues quedó fija la celda. Total que cuando la copiemos para cualquier lado, siempre será C17. Ahorita más adelante lo chequeamos. Bueno, el costo de las ventas. ¿Qué dice el costo de las ventas? Dice que el costo de las ventas mensual es el 40%. Ah, entonces me sirve este de aquí, ¿cierto? Pero miren lo que les estaba diciendo ahora. Si lo copio sin mover, miren, es J20 por C19. Si lo copio sin mover, control C, perdón, sin fijar, ¿listo? Si lo copio sin fijar, mire, no quedó por C19. Miren a dónde quedó, chequenlo allá, se corrió. Sí, vea.
Y no es D19, sino es C19. No es esa, sino es la de antes. Entonces, por eso es que hay que fijar las direcciones. Entonces, aquí antes de copiarla, fijen el C19. Ojo ahí. Y se lo dejo en pantalla un momentico. Otra vez un F4. Uno puede fijar columnas, puede fijar filas, puede fijar fija y columna, o puede no fijar ninguna. Bien, entonces esa ya la podemos copiar a la derecha y ya nos queda lista para copiarla de ella hacia adelante. Miren cómo quedó cuando la copié con la C19 amarrada. ¿Sí ven? Cambió la K20, que antes era J20, pero la C19 sí la dejó quieta. Muy bien. Ahora, la utilidad bruta. Esa sí es la misma, ¿no? Miren qué es, F2. J20 menos J21. Cuando la copia aquí, como todo se actualiza, será K20 menos K21, como lo necesitamos. ¿Sí? Ahí va. Bueno, los gastos de ventas. Profe, qué pena. Adelante. ¿Cómo sacó el 528? Qué pena. ¿Cómo que, perdón? 28.000. ¿Cómo? Ah, ahí va. Copiamos primero que todo a la del periodo anterior, le amarramos la C19 porque siempre el incremento, perdón, siempre el costo de las ventas, el porcentaje del costo de las ventas está en C19, entonces lo fijamos. ¿Se alcanza a ver? ¿O está muy chiquitico? Cuénteme. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, ahí se ve. Listo, entonces fijamos el C19 en la celda anterior. ¿Bien? Y ya con el fijo lo copiamos a la derecha. Control C y lo copiamos a la derecha. Y entonces nos pasó allá el C19 fijo. K20, que son las ventas, por C19, que es el 40%, o sea, el porcentaje el porcentaje de las ventas del periodo, que son el costo de las ventas. ¿Listo? Bueno, vayan avanzando. Los que ya lo tienen, vayan avanzando. Gasto de ventas. El gasto de las ventas. Dice que el gasto de las ventas es el 5% sobre las ventas del periodo anterior. Las ventas del periodo, perdón. No del periodo anterior, del periodo. El 5%. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Mire, ahí lo veo en F2. Entonces nos toca fijar aquí donde está el 5. ¿Listo? Hay que fijarlo para que siempre sea la celda C20. Entonces, amarren a C20. Si hacen ahí en la mitad del C y el 20 y le dan un F4 y quedó amarrado. Y ahí sí lo pueden copiar. Control C y lo copian a febrero. ¿Mm? Los gastos de administración. Dijo que en enero eran 200,000 y que de enero a junio crecían el 5% sobre el periodo anterior. ¿Listo? Sobre el periodo anterior, o sea, lo mismo que las ventas. O sea, que si aquí fueron 200, iba a crecer el 5%, serían los 200 más el 5% de 200. ¿Estamos? Entonces serían los 200 más los 200 multiplicado por el 5%, que es lo que estamos, gastos de administración. Más el 5%, y fijan ese 5%, y lo tenemos. Ahí se los dejo un poquito en pantalla. Bueno, ¿cómo calculan la utilidad operacional? Lo mismo que en enero, ¿no? Utilidad bruta menos gastos de venta menos gastos de administración. Profe, es que tenía un problemilla con el internet. ¿Me puedes dejar un momentico las fórmulas de arriba? Así de pasadito. Pero, ¿cuáles son las de arriba? ¿La de aquí para arriba? Sí, porfa, es que apenas pude volver a mirar. Ahí tienes la primera, ¿ya la tienes?
¿O esa te Sí, falta? fijaste el C17, ¿cierto? Sí, claro, porque allá es donde está el incremento de las ventas. Ok. Espérame, pues si quieres sigue, profe, es que apenas voy a Esa. empezar a hacer ahí. Ah, bueno, ahí te espero. Aquí vamos despacio porque la primera condición es, libro en Excel 100% bien formulado. Entonces es necesario que nos quede bien formuladito, si no, cuando empecemos a sensibilizar y no está bien formulado, al que no esté bien formulado le van a dar cosas diferentes. Cuando empecemos a mover las celdas de entrada, no se le va a mover de la misma manera los valores en las celdas de salida. Y ahí, pues, le va a tocar devolverse a corregir. Entonces, mejor hagámoslo aquí despacio, con eso nos ganamos todo ese tiempo después remendando. Mejor hacerlo bien y despacio, que después a toda carrera remendando. Ya ves que en esos remiendos, recomendación, cuando un archivo no le quede bien hecho, resulta muchas veces más económico volverlo a hacer que ponerse a remendarlo, ponerse a buscar. Usted cambia en un lado y se le olvida el otro lado y se vuelve un conflicto, un complique todo. ¿Listos? Esta es la siguiente. Fíjase 19. Bueno, la utilidad operacional, pues, es copiarla. Esa no tiene. Siempre las amarillitas que tengo ahí, es copiarlas porque ya son como los rubros principales, ¿no? Otros ingresos. Voy despacio por quien viene atrás. Otros ingresos dice que son otros ingresos, ¿dónde está? 35,000 y que el incremento mensual es el 10% sobre el mes anterior. La misma lógica, el 10% sobre el mes anterior. O sea que es el mes anterior más el 10% del mes anterior. En concepto, ahora en fórmula. Más el mes anterior más el mes anterior por el 10%. ¿Dónde está ese? Eso está en C29 y fijan el C29 y listo. Ahí se los dejo. Ustedes hagan otros egresos a ver cómo les queda. Otros egresos mensuales. ¿Listo así? Ah, no, pues los otros egresos mensuales sí está re fácil, ¿no? Porque como dice, otros egresos mensuales, 50,000 pesos constantes. Eso quiere decir que no cambia, ¿no? Pues entonces fijen lo que esté en enero, le dan F2 y lo fijan. Un C26, le dan F4, lo fijan y entonces de ahí en adelante, todo lo que copien siempre le va a dar 50,000, ¿sí? Quedó fijo. Y ahora, la utilidad antes de impuestos, pues ya saben qué es la utilidad operacional más los otros ingresos menos los otros egresos de febrero. O sea que se copia la misma utilidad operacional de enero sin fijar nada, ¿no? Para que se actualice a febrero. ¿Cómo la copias, profe? Perdón. Nos hacemos en el origen, control C, vamos al destino, control V. Hay muchas maneras de copiar. Esa es una, pero hay más fáciles. Más fáciles como por ejemplo esta. Si hace en el origen, coge la celdita del menú. Mire que todas las celditas tienen un puntico aquí en la izquierda abajo. ¿Sí ve que aquí tienen un puntico? Entonces, ese puntico se llama menú contextual. ¿Listo? Ese puntico que tiene en la puntica derecha inferior. Entonces, lo coge del menú contextual y lo arrastra. Esa es otra manera de copiar. O control C y control V. Bueno, ahora en los impuestos, ¿cómo nos queda? ¿Qué hay que fijar en los impuestos? Ahí va un F2. ¿Qué de todo eso hay que fijar? El C31. El C31, que es la tasa de impuestos, no más. Todo lo demás es lo que está en la columna J. O sea que cuando me pase para la K, será lo que está en la columna K. ¿Listo? Y Enter. Y copie, mire, otra manera de copiarlo. Coge aquí en la puntica y lo arrastra. Ya quedó copiado. Y ahora la utilidad neta, pues también arrástrela para la derecha porque es amarillita. Es un rubro, además es el rubro final, ¿no?
la utilidad neta, ya lo que le quedó en el periodo después de descontar gastos y de descontar gastos y costos, le quedaron 353.150. ¿Listos? ¿Se le miden a hacer marzo? Hagan marzo a ver. Yo espero un poquito para que ustedes trabajen. Si todo está bien amarradito, es muy fácil. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno copia, ¿no? En Excel, porque a veces se descuida y esa es una de las causas de mucho error. Esto, mire, pues para marzo, ensayen a ver, verifiquemos que nos da igual. En marzo, la utilidad operacional, perdón, la utilidad neta, así en esas condiciones, con esas condiciones en las entradas, es de 399.315. Verifiquen a ver, ¿me cuentan? Cuando ya verificaron marzo, pues ahora copian igualito. Uno podría copiar todo de largo, pero vamos mes por mes, así como por ir despacio. Ya copié abril y me dio 450.614. Si todo está bien amarradito, no debe de haber ninguna diferencia. Y copian abril hasta mayo. Profe, ¿me dejas ver el gasto de febrero? Perdón, es que yo iba atrasada. ¿Cuál es el gasto de ventas? Sí, de febrero. ¿Ese donde estoy? Sí. Ahí va. K20. Ahí va, F2, ahí va. Ujú. Ventas de febrero por el porcentaje del gasto de ventas, que está en C20. Ok. Y los gastos de administración, qué pena, profe, es que no he terminado ese Tranquila, cuadro. tranquila. Ahí van. Los gastos de administración. Dice que es el 5% sobre el mes anterior. Es lo que está en C23. Entonces toma el mes anterior y le suma el 5% del mes anterior. Por eso le queda J24, que es el mes anterior, más J24 por C23. Ah, ok, ya. Y fija C23, ¿no? Sí, porque ese ya queda así hasta Ese junio. ya queda hasta junio, correcto. La utilidad operacional, pues copiarla de enero. No hay que fijar nada porque todo lo que está en J pasa acá. ¿Te falta la siguiente? Sí, no, esa es la de copiar, me falta la de otros ingresos y otros Otros ingresos. egresos. Ahí va, otros ingresos, lo mismo. Otros ingresos dice que es el 10% sobre el mes anterior. El 10% está en C29. Entonces, el mes anterior más el mes anterior por el C29, que es donde está el porcentaje. Casi todas las que dice sobre el mes anterior o sobre el periodo anterior se hacen así, ¿cierto? Sí, es que sí, es claro. Sobre el mes anterior, entonces eso se llama un incremento, ¿no? Ya, profe, regáleme un segundito, voy a hacer esas y ya regreso. ¿Listos? Bueno, ¿quién más? Importante que este modelito nos quede bien para no sufrir después. Profe, qué pena. Es Adelante, que cuando Jefferson. yo copio los impuestos, Sí, Pi. no me sale el valor. Mira el primero, ahí le pongo el primero para que mire lo que se fijó. ¿Listo? Si J28, o sea, si la utilidad antes de impuestos es mayor que 0, entonces calcule ese J28 por el 30%, o si no, coloque 0. Revise la que le quede bien y que le quede el C31 fijo, Ya, porque listo, ya, profe. ese le puede dañar todo. Sí, es ¿Listo? que no tenía fijo el C31, entonces por eso no me da. Eso, perfecto. Entonces cuando lo corra para la derecha, se le va a volver de 31 y le daba 0. Laura. Voy, profe. Ah, pensé que me estaba hablando. No, señor. Bueno, los que ya llegaron a junio ya saben que en junio pasan cosas, ¿no? Perdón, en julio.
Ya pueden ir avanzando los que llegaron a junio. Pueden copiar a julio, copiar a julio y ajustar julio. Porque en julio cambian algunas cosas. ¿Mm? ¿Qué cambia en julio? Mire. Los incrementos sobre el mes anterior, sobre los periodos anteriores. Ajá. Por ejemplo, cambia el incremento de las ventas de julio a diciembre, es ahora del menos 5% y está en C18. ¿Qué más cambia? Cambia el incremento de los gastos de administración, vea. De julio a diciembre deja de ser el 5% y pasa a ser el 20%. O sea que pasa a ser lo que diga la celda C24. ¿Y qué más? Ay, no más, no son sino esos dos. Bien, entonces el incremento el incremento de las ventas. Ahora es C18. Antes era C17. El incremento de las ventas. Entonces vamos para julio. Aquí en julio. No es C17, sino C18. Únicamente cambiar el 7 por el 8. Listo, ahí estuvo ese. ¿Cuál Profe, es el ¿y otro? los impuestos? ¿Me dejas ver el de los impuestos? ¿Cómo quedaría? El de la ¿De fórmula ¿De qué mes? de febrero, es que apenas estoy Ahí va. terminando. ¿Lo está viendo? Sí, señor. Si K28 es mayor que 0. Si K28 es mayor que 0, K28 por C31, o si no 0. por C31 y fijo el C31. Claro, ese ya viene fijo desde enero, ¿no? Ujú. Bueno, ¿quién habla por ahí? Sí. Mire, sí, quería preguntarle acerca de los gastos de venta en febrero, que dice que el 5% aumenta cada mes, ¿no? Los gastos de venta, el 5% sobre las ventas del periodo. Sobre las ventas del periodo. Es como en el periodo vendió 1.320.000, ¿sí? Ah, Es es el, sobre... 5, es el 5% sobre 1.300.000, es el 5% de 1.320.000 mejor. Ah, ya, ok, sí, sí, sí. Pensé que era de 60.000. Ah, ya. No, este es sobre, hay que cuidar eso, ¿no? Uno es sobre las ventas del periodo y el otro es sobre el valor del periodo anterior. Ok, es lo que tenía ahí la duda. Bueno, gracias, instructor. Listo. Bueno, ¿quién más cambia en julio? En julio cambia el incremento de los gastos de administración. Aquí. Ahora es lo que diga C24, antes era C23. Gastos de administración por esta de para allá. C23, entonces en julio pasa a ser lo que diga C24. Ya, no tiene más cambios. Profe, qué pena. Es que yo hice, no sé qué hice, mejor dicho, y en julio En me dio un valor distinto, en julio, en las ventas. En las Entonces, ventas, pero ojo porque ya lo cambié aquí, ¿no? sí, pero es que En yo no junio, entiendo. perdone, ¿en junio estamos iguales? ¿En junio? Sí, ¿Con sí, N? señor. En julio Ah, listo. 193262, sí, señor. Listo. En julio, mire lo que yo hice. Porque yo ya le cambié el C17 por el C18. Porque en julio cambia. Profe, y ya ahí sigo hasta junio, ¿cierto? Todo hasta julio. Y en ¿Y julio ahí cambia. sería que repetir las fórmulas o solo Solo copiar. Si todo solo está bien, si todo está bien amarrado, bien fijo, copia. Listo, profe. Ah, bueno. ¿Quién era? Rolando, ¿no? Andrés, profe. Ah, Andrés, pero no lo veo. Ah, ya lo vi. Bueno, muy bien. ¿Y lo copió ya hasta diciembre, Andrés? Sí, señor. Listo, ya comparamos resultados allá en diciembre. Bueno. Y seguimos con julio, pero haciendo las modificaciones, ¿cierto, profe? Sí, hay que modificar dos nomás. Las ventas, ¿cierto? Y el incremento de los gastos de administración. Listo, cuando tengan julio listo, cuando ya lo tengan completico, ajustado, copian hasta diciembre porque no tiene más cambios.
Profe, y cuando se copia la fórmula hasta junio, el que es constante, ¿cómo quedaría? ¿Me dejas verlo? Qué pena. Ahí va, ahí va. C26, ese siempre es C26. ¿Y queda fijo? Fijo, claro, mire, todos los meses es 50.000. Lo que diga C26. Listo, profe. Me faltaba fijarlo. Ajá. Voy a checar la imagen es para ver si se puede ver todo. Si pudiera ver todo al tiempo, así. Ahí no alcanzo a verlo todo porque se me tocaría cambiarle el... Bueno, Tranquilo, profe, regáleme solo unos minuticos que ya voy a empezar julio. ok, listo. Bueno, ahí lo tenemos hasta diciembre. Entonces, por favor, aquí para los que ya terminaron y lo dejen listo, entonces aquí vamos a sacar algunos totales. Por ejemplo, pues es muy importante el total de la utilidad neta, porque ahí tenemos la utilidad mes a mes, ¿cierto? Entonces, total de utilidad neta, para que los que ya terminaron lo vayan, total utilidad neta. ¿Listo? Calculen, a ver, consigámonos otra variable. Total impuestos. Total impuestos. Y una tercera podría ser total utilidad operacional. ¿Sí? Y calcúlenlas. ¿Qué pasó, Laura? ¿Ya hiciste, Julio? Ahí voy, profe. Estaba haciéndole el cambio a la primera porque la primera cambia, ¿cierto? Sí, las ventas. Sí, ahí voy. Espéreme un segundo, profe. Toda lenta yo. Tranquila. Bueno, calculen entre tanto los que ya llegaron al final. Calculen las celditas que va a pintarles ahí de verde. ¿Mm? Eso que hicimos hasta ahí es lo que se conoce como una proyección. Proyectamos y pues en la empresa se hacen, por ejemplo, ahora a partir de octubre se empiezan a hacer proyecciones para el año entrante, ¿no? Entonces, como cuánto pensamos vender, porque según lo que pensemos vender, entonces ya se definen las políticas de ventas y se arma todo el plan de operación de la empresa, siempre a partir de proyecciones. El asunto de las proyecciones son los datos de entrada, cómo estimarlos. Cómo estimar, por ejemplo, que las ventas van a crecer el 10% y no el 20%. ¿Cómo se hacen esas estimaciones? Pero todo eso son proyecciones, son expectativas. Por ejemplo, imagínense las proyecciones del 2020 para las empresas. Las proyecciones que hicieron en diciembre, en abril ya se desbarataron con la pandemia, ¿cierto? Entonces todas las proyecciones se fueron al piso, porque nadie tenía previsto que hubiera el problema del virus y las cuarentenas y que toda la maquinaria económica se detuviera. Entonces todo el mundo afectado. Por eso muchas empresas se quebraron. Así podrían haber tenido muy buenas proyecciones, pues los eventos no esperados, pues afectaron toda la vida de las empresas, ¿no? Profe, ¿me Entonces, puedes dejar ver el gasto de ventas, el de julio? el gasto de eventos creo que es este. Y ese cambia, ¿cierto? Un momentico, el otro que cambia es el gasto de administración. Ah, ok, el gasto de ventas queda igual. Sí, cambia el gasto de administración, el que está por la fila 24, Sí. el de julio. Está en C23, el porcentaje de crecimiento que pasa a C24. Ok. Listo, profe, ya saqué los totales. Los totales, listos. Puras sumas, ¿no es cierto? Sí, señor, una suma entre todos los meses.
Una suma de todos los meses, porque ahí tenemos el estado financiero, lo tenemos pero mes a mes. ¿Sí? El gasto de administración, ¿cómo se saca, profe? Perdón, me perdí ahí. El gasto de administración es lo que diga el porcentaje sobre el mes anterior. Ahí Ok. está en pantalla, vea. Sí, ya. El mes anterior más el mes anterior por el porcentaje que está en C24. Estamos armando como el contexto para poder hacer análisis de sensibilidad. No solo análisis de sensibilidad, sino simulaciones. Para todo lo que nosotros querramos hacer en Excel, todo parte de un buen modelo, de un modelo bien formulado. Todo parte de ahí. Por eso se necesita, pues, trabajar un poquito en No me Excel. dio, creo que me confundí. ¿Cuál no le digo? El del gasto de la administración, perdón, estoy perdida ahí. Tintín, espere, yo le escondo aquí. Voy a achicar algunas columnas para que le quede más cerquita. Así, ahí se me pueden, así vea, ahí está lo de julio. ¿Cuál no le está dando gastos de administración? No, a mí Sí, me dio profe, los gastos de administración. 306.307. ¿Cuánto le da? No, una cosa así súper loca. Entonces ahí tengo que sumar o 24. Tiene que coger los gastos de administración del mes anterior o 24 y sumarle, yo creo que le los quedó gastos de administración del mes anterior, listo ya. No. Ya, esa era la parte en la que estaba perdida, profe. Listo. La utilidad neta es de 500.841 pesos. Y se fija ahí el C24, ¿cierto, profe? Fija el C24, claro. Porque de ahí hasta diciembre queda rigiendo ese porcentaje. El de otros ingresos también cambia, ¿sí? No cambian más. A veces se sigue copiando, no queda igual. ¿Sí? Ya solo me hace falta uno y puedo copiar el de los impuestos, pero ese... De los impuestos queda tampoco igual. cambia. Queda igual. Listo, ya, profe, qué pena, Y ya me puse. ahora copias a la derecha y allí al final te esperamos. Bueno, copien el total de impuestos. Totalicen el total de impuestos, perdón. Les decía que para cualquier utilización que vayamos a hacer en Excel, siempre necesitamos partir de un modelo bien formulado. Siempre. Esa es la gracia de las hojas electrónicas, que nos permiten hacer formulaciones sobre las cuales después nosotros podemos hacer análisis. Y ahí tenemos algunas que nos pueden servir de objetivo. Sí, hay unas que me salen con error. Agosto, septiembre me salen numerales. ¿Qué quiere decir eso, profe? Yo creo que no hay algo. ¿En qué rubro? En varios. ¿Te comparto mi pantalla? Bueno, Qué pena. un momentico grabo. Archivo guardar como taller 22. Pero esos numerales puede ser porque tiene la celda muy chiquita. Le das doble clic sobre la letra, digámoslo así, y ahí ya se te agranda. Puede ser que no te caben. Sí, tienes razón. Ya, era eso. Pero le sale el error número, que se le llena de profe. números. Sí, eso es porque la columna está muy angosta. Listo, ya. Pensé que me había quedado alguna fórmula mal, pero no. Iremos a ver, un punto de verificación puede ser la utilidad neta en diciembre. Si todo lo tenemos igual, la utilidad neta en diciembre es 48.317. Ya voy a hallar eso. Entonces, utilidad neta total de impuestos. Bueno, entonces les decía que mientras van avanzando, algunos apuntes sobre el Excel. Para hacer cualquier
trabajo de análisis, un pronóstico, una simulación, una optimización, cualquier análisis fundamental, me han dicho, de ahí no se puede hacer si el modelo no está bien formulado. O sea, todos esos procedimientos dependen de que el modelo esté bien formulado. Entonces hay que ser muy juiciosos en esta parte. Y les decía que más adelante les voy a entregar una plantilla, algo similar a esto, pero con más rubros, para que ustedes lo formulen completamente. Es bastante grande. Entonces va a ser más exigente en la formulación. Eso se lo entrego con tiempo, porque sobre ese es sobre el que ustedes hacen el trabajo final. Entonces la idea es dar ¿La utilidad neta también le pusiste fórmula o algo así? ¿A cuál? A la utilidad net, a los últimos totales que sacaron. Claro, son fórmulas. Todo Mire la utilidad neta, ¿cuál es? Pues sumar todas las utilidades netas del año. ¿Listo? El total de impuestos, pues sumar todos las provisiones de impuesto del año. Y la total de la utilidad operacional, lo mismo, ¿no? Podríamos totalizarlos todos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima sesión? Pues algunas de estas las podemos considerar objetivos. ¿Listo? Voy a ocultar algunas columnas únicamente pues para esta explicación. Ahora las devuelvo. Bien, las voy a ocultar. Ahí ya las oculté, pero ya están ahí detrás, ¿no? Voy a achicar la imagen también. Ahí así vea. Creo que se alcanza a ver, ¿cierto? Bien. Entonces miremos por ejemplo. Las ventas de enero son 1.200.000 y voy a mirar el total de impuestos. Esas son las dos variables que vamos a contrastar. Las ventas de enero se van a enfrentar al total de impuestos. Bien. ¿Qué pasa si aumento las ventas en enero? ¿Qué le pasa al total de impuestos? Listo, pues vamos a ensayar a ver. El total de impuestos está en 1.800.000, ¿no? Y las ventas de enero en 1.200.000. Supongamos que no vende 1.200.000, sino 2 millones. 1, 2, 3. Listo. Si las ventas de enero son de 2 millones, le damos un enter. Entonces el total de impuestos aumentó a 3.900.000. Todo se movió. ¿Listo? Y ahí es donde está la eficiencia de la formulación. Todos los rubros se movieron y se deben de haber, y ese movimiento debe ser correcto, bien, movimiento bueno, bien, se movieron bien. Entonces subí de 1.200.000 a 2 millones las ventas en enero y el total de impuestos subió de 1.800.000 a 3.900.000. Entonces, ¿cómo aumenta? A ver, pues me voy a volver de nuevo al 1.200.000. 1, 2, 3. Entonces vuelve a bajar a 1.800.000 el total de impuestos. Estoy comparando estas dos. Y saber cómo se mueve la dependiente, o sea, cómo se mueve el total de impuestos. Cuando muevo la independiente, a ver, con colores se lo muestro. Saber cómo se mueve la dependiente, el total de impuestos. Cuando nosotros cambiamos la independiente, cuando movemos, saber cómo es el cambio es lo que nos responde un análisis de sensibilidad. ¿Listos? A eso es que nos responde el análisis de sensibilidad. Y eso es lo que algunas de esas herramientas las tiene Excel. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con este archivo en la próxima sesión, que es el martes, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si alguien no ha terminado, pues le queda de trabajo terminarlo, tenerlo listo para nuestro próximo encuentro. En nuestro próximo encuentro vamos a ver algunas herramientas de Excel que permiten hacer análisis de sensibilidad. Es muy importante que ustedes se preparen la sesión y vean los videos que están disponibles
en plataforma. Voy a guardar aquí, vamos a ir a la plataforma un momentico. ¿Mm? Ya allá empezamos el evento 2. ¿Listo? En el evento 2, pues vamos a trabajar análisis de sensibilidad hasta llegar a hacer sensibilidad con Rig Simulator. ¿Sí? Entonces aquí tienen una videoclase sobre análisis de sensibilidad y para esa videoclase ahí están disponibles los archivos. ¿Sí? Recuerden que las videoclases cuando tienen esta carpetica, cuando tienen como ese baulito amarillo, es porque tienen preguntas intermedias, ¿no? Perdón que se me adelantó. Cuando son videos comunes y corrientes como los de esta sesión que pasamos, ¿sí? Como por ejemplo estas videoclases, mire, pero no son las cajitas amarillas, sino son así como un loguito de web. Esos son videos comunes y corrientes, esos videos es como ver un video en YouTube, eso no tiene ninguna evaluación. En cambio, cuando se encuentran estos que tienen el baulito amarillo, eso sí tienen preguntas. O sea, usted va andando y en algún momento el video para y le hace una pregunta. ¿Mm? Y esa pregunta la guarda su respuesta. Yo después puedo chequear cuántas preguntas contestó bien, si contestó, si no contestó, hasta dónde vio el video. Todo eso se puede monitorear. Bien, entonces, en la próxima sesión, pues vamos a ver las herramientas que están ahí en ese video, pero con nuestro archivo. Porque ahí en el video trabajamos con otro archivo. ¿Bien? Entonces es importante que lo vean para que nos rindan la próxima sesión. Y además, pues ya les queda el caso de la segunda evidencia. Instructor. ¿Preguntas? ¿Me puedes Adelante. ver los valores un Instructor. segundito, los últimos, para comparar? Profe, ese Bueno, caso, listo. ¿hasta cuándo hay plazo? No, ¿qué? ¿Para la evidencia? Sí, señor. No, todavía no lo hemos fijado. Yo creo que en la próxima lo fijamos. ¿Listo? Ok, sí, señor. Pero yo Profe, creo ¿puedo que... hacer las dos últimas fórmulas del total de impuestos y el total operacional? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué fue lo que se sumó ahí? Pues se sumó eso. El total Otra. de los impuestos. ¿Mm? Y en el otro se sumó la utilidad operacional. Todo Ok. lo que está por la J25 hasta la U25. Instructor, entonces el evento 2 queda disponible desde ahora. Ya está disponible, ya está habilitado. Ya en Ok. estos días les subo este archivo para que lo tengan allá y ya les subo la agenda también. ¿Mm? Y el taller 22 entonces lo dejamos lo entregamos como lo tengamos a la próxima clase. El taller 22 no. Ese taller que estamos haciendo, no, esto es práctica. ¿Mm? Este taller que estamos haciendo no es para entregar, es porque lo estamos preparando para hacer nuestras prácticas. Y las prácticas no se entregan porque no tiene sentido pues que me entreguen lo que hacemos en clase. ¿Cierto? Lo que tienen que preparar es la siguiente evidencia, que es un documento que se llama el caso de las dos acciones. Mira, esto sí es para entregar y vayanlo avanzando. Sí, exactamente eso, el caso es... Este caso, este sí es para entregarlo, sino que ya está el texto ahí. Ya les dije que les voy a colocar otro detallito, pero ahí cuando lo cambie yo le coloco caso de las dos acciones ajustado, para que usted sepa que ya está la nueva versión. Ok, ya. ¿Bien? Bueno, Entonces, ese sí lo tienen que empezar a trabajar porque más adelante les habilito este enlace que está aquí abajo y queda para entregar. Y seguramente la entrega va a ser de este fin de semana en 8. O sea, no este fin de semana, déjenme ver fechas. No este fin de semana del 12, sino el fin de semana del 19. Ahí en ese fin de semana es que lo van a entregar. Entonces, váyanlo preparando. este sería el segundo entregable, ¿no? Este es el segundo entregable. Son 3 entregables. Este es el segundo y falta el tercero, que ya es el final. Gracias, doctor. Que ya en el final hacen un análisis de sensibilidad con un archivo bastante grande. Eso es todo, pero siempre los entregables son prácticas. Es decir, los entregables son
repetición de lo que hemos hecho, pero con otros datos. Bueno, mis amigos, una buena noche y que descansen. Gracias, profe. Felicidades. Gracias, Chao. profe. Profe, déjame ver los valores por la antes de clase. que los Uy, ya lo cierres. cerré. Ya lo cerré, pero ya te lo hago. No, pero creo que ya me habían quedado exactamente iguales. Era que quería comparar. Ah, bueno, ahí va. No se demora nada. Los valores. Ahí están. Sí, 1.856.000. Sí, listo, profe. Y 6.040.340. Ujú. Bueno, listos. Gracias, profe. Chao. Chao. Que descansen. Chao, Miguel, gracias. Chao, Jorge. Que descanse. Profe, Adelante. y una pregunta, es que yo ya, bueno, yo miré lo del taller y seguí pues las instrucciones y llegué a la página de la superintendencia, pero en la Ajá. superintendencia pues ya me dan todo el estudio, el mínimo, el máximo, eh, o sea, aparecen todos los indicadores, pero pues pensé que aparecía como un documento. No, usted de la superintendencia solo baja los precios. Ahí no le dan los indicadores. ¿Y cómo calculo el resto de los precios? No, allá le dan los precios. Entonces, primero tiene que escoger 2 acciones y bajar los precios. Allá en la superintendencia, venga a ver si aquí en pantalla. Entra a la superintendencia. Este trabajo es más entrar a la superintendencia y conseguir los precios. Mire, entra a la superintendencia, ahí estoy entrando. Sí lo ves, ¿cierto? Sí, señor. Eso, y aquí por la derecha baja, ¿cierto? Y aquí dice mercado accionario. ¿Mm? Y ahí está evolución de los precios promedios diarios de cotización. ¿Listo? Y ahí están todos los emisores. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a trabajar con, no sé, con la acción de, voy a buscar uno por ahí que suene, de Colombina S.A. Listo. Entonces entra Colombina. Y ahí están los precios de los años Eso anteriores. es lo que me sale, profe. Eso, ahí están los precios de los años anteriores y los precios actuales en Excel. Entonces los descarga, son 2 archivos, los junta, los pega y ya los tiene. Pero no es esto porque esto es del 31 de marzo del 2014 al 9 de septiembre. No, perdón, los promedios ponderados del 31 de marzo al 9 de septiembre al 13 de julio. ¿Bien? Entonces Sí, señor. tiene que bajar estos precios, ¿listo? Organizar esos datos porque son 2 archivos, repito. Y yo creo que les dije desde cuándo, ¿no? Desde los últimos 3 años, creo que les dije. No me acuerdo. Desde el 2016, profe. Eso. Entonces, aquí en los años anteriores, eso está desde muy viejo. Entonces, usted filtra, saca los del 2016, se los pega a los del año actual, que es el 2020, y ya tiene los datos, los precios. Tiene que conservar la fecha y el precio porque después tiene que depurarlos. Y después se devuelve y busca la otra acción. Listo, supongamos que dice, bueno, voy a hacer con concreto. Entonces lo mismo. Ahí están los anteriores, están los actuales. Mira, yo bajé los anteriores. Lo piqué y se disparó. ¿Mm? Está bajando los precios anteriores de con concreto. Ahí están, véalos. ¿Listo? Sí, señor, profe, toca uno por uno. Me estoy dando Toca. cuenta. Los 2 archivos, ¿no? Sí, señor. Entonces ahí está 2012. Yo les dije que 2016. Entonces usted coge aquí desde el 2016. ¿Dónde está? Por aquí cogería desde el 2016 hacia abajo y esos son los datos. Se los pega al 2020. Sí, señor, profe, ya. Eso es. Eso era. Gracias, profe. ¿Listo? Ahí quedó grabado. Así ahí quedó grabado para cuando vean los demás la grabación. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, éxitos, que descansen. Hasta luego, Ahora sí profe. paro la grabación. Chao.